Bueno, vamos a continuar con el tema de vectores y más particularmente con una aplicación de los vectores o el producto cruz en particular. De un curso de física mecánica clásica nosotros habíamos visto el concepto del momento de una fuerza. Y si no, igual acá lo podemos retomar. Básicamente decimos que el momento de una fuerza se conoce como el producto de la fuerza por la distancia. Entonces, el momento de una fuerza es la fuerza por la distancia. Eso es lo que se conoce como el momento de una fuerza. Y pues vamos a mirar acá a nivel vectorial cómo es el asunto. Entonces recordemos lo siguiente, empecemos un poco el tema de la magnitud de la fuerza. Entonces nos están diciendo, tengo esta fuerza y quiero calcular el momento de esta fuerza con respecto a este punto O. Entonces, lo que normalmente se sugiere hacer es lo siguiente, trace una línea de acción o hágala, prolónguela, la línea de acción del vector, y trace una línea perpendicular a esta línea de acción del vector de fuerza, pero que pase por el punto en donde usted quiere calcular el momento. Yo quiero calcular el momento de esta fuerza con respecto a este punto. Entonces lo primero que vamos a hacer es extender la línea de acción del vector y trazar una línea perpendicular, esta perpendicular al eje del vector y que pase por este punto. Entonces, posteriormente puedo deslizar la fuerza haciendo uso del principio de transmisibilidad, me permite deslizar la fuerza. En el caso de un curso de estática lo podemos hacer. Y yo puedo calcular entonces esta distancia que está aquí en rojo. La puedo calcular y con esta distancia y conociendo la magnitud de la fuerza yo puedo encontrar el momento de una fuerza. Entonces siempre que me pidan a mí el momento de una fuerza tengo que tener en cuenta estas observaciones que he dicho. Repito, tiene que ser la distancia perpendicular al eje de la fuerza. Es decir, si usted llega a calcular el momento con esta distancia que hay entre este punto y esta distancia, ahí cometería un error. Porque la distancia debe ser medida sobre una línea que es perpendicular al eje o la línea de acción de la fuerza y que pasa por el punto O. Entonces, esta línea que es perpendicular, sobre esa línea mido la distancia D. Eso es muy importante tenerlo claro para poder calcular el momento de una fuerza. Entonces acá pues lo he colocado ya escrito. D es la distancia medida en una línea perpendicular a la línea de acción de la fuerza y que pasa por el punto O. Yo puedo tener muchas líneas perpendiculares a este de la fuerza. Sin embargo, solo hay una que pasa por el punto O y es perpendicular a esta. Sobre ella es donde voy a medir. Entonces ahí ya tenemos el concepto del momento de una fuerza con respecto a un punto. Hasta allí espero pues que esté claro. Entonces vamos a continuar ahora, pero ya llevémoslo a un nivel vectorial. Entonces miremos cuál es el escenario. Yo tengo, digamos, esta llave que saqué de una imagen del libro de Hibbeler, que me parece que ilustra bien el concepto del momento de una fuerza. Y pues tenemos aquí en este punto el punto de aplicación de la fuerza que se va a hacer obviamente en este caso atrás de la mano. Vamos a colocar una fuerza a esta herramienta y lo que hacemos es lo siguiente. Tenemos la fuerza y tenemos R, donde este vector R es el vector del punto de aplicación de la fuerza, el vector de posición. Entonces, si observamos un poco, yo puedo extender este vector R, la línea de acción, y puedo extender la línea de acción del vector de fuerza, eso me da un ángulo teta. ¿Sí? Este ángulo teta es este mismo que está acá, que aquí se alcanza a apreciar por el concepto de opuestos por el vértice. Entonces, si yo tengo eso y sé que esta línea estoy diciendo que es perpendicular, como habíamos dicho anteriormente, esta línea debe ser perpendicular para yo poder medir la distancia. Entonces, la distancia en este caso sería R seno de teta, donde esta magnitud de R es la magnitud de este vector. Entonces, este vector estaría siendo en este caso de hipotenusa y este de cateto opuesto a este ángulo. Entonces, aquí tenemos un triángulo que tiene este lado recto y que tiene esta hipotenusa. Entonces, yo de ahí puedo decir fácilmente que este lado opuesto al ángulo es de la magnitud de R seno de teta, es decir, lo que mide este vector. Y conociendo esta magnitud, que esta distancia, si yo tengo la fuerza, le saco la magnitud, tengo fuerza por distancia y podría calcular el momento. Sin embargo, lo que queremos hacerlo es llevarlo un poco a nivel vectorial. Entonces vamos a partir de ese concepto. Tenemos que el momento con respecto a la fuerza por la distancia.
Entendemos acá que la letra F y la F se refiere a la magnitud de esta fuerza. Entonces, es decir, se refiere a esto. Esta es la magnitud de esta fuerza. Asimismo, este M sub 0 sin la rayita se refiere a la magnitud del vector de momento. Entonces vamos a mirar un poco la construcción del concepto. Entonces continuemos. Si yo reemplazo quién es D he dicho que es la magnitud de R seno de teta. Entonces quito D y reemplazo esto. Entonces me va a quedar que es la magnitud de F, magnitud de R por seno de teta. Habíamos visto en un video en donde les mostré las propiedades del producto cruz, que básicamente la magnitud del producto cruz es igual a esta operación, magnitud del primer vector, magnitud del segundo por el seno de teta. Entonces, con esa propiedad del producto cruz, yo tendría que decir que esto que está aquí es la magnitud del vector F cruz R. ¿Sí? Eso es una propiedad que tiene el producto cruz. La magnitud del producto cruz es la magnitud del primer vector por la magnitud del segundo por el seno del ángulo que forman. Entonces, si yo lo hago así, observemos lo siguiente. La tendencia de rotación de esta fuerza es alrededor del eje Z como se ve acá. ¿Sí? Si yo hago este movimiento con esta llave, la llave va a tratar de rotar alrededor del eje Z en este sentido. Es decir, tiene este sentido de rotación. Ahí más o menos lo pinté. He tratado de colocar una línea aquí tangente. Va a tratar de hacer ese movimiento. Entonces acá miremos qué pasa. Esto es una tendencia de rotación de la fuerza. Saquemos los vectores aparte. Pongámoslo acá. El vector de R y el vector de fuerza. Si hacemos el producto cruz, que es lo que estamos proponiendo acá, F cruz R, pues el vector F va a buscar al vector R, según lo que hemos visto del producto cruz. F cruz R, F busca R. Entonces me daría un vector que apunta hacia abajo. Y mire que la tendencia de rotación de F hacia R va en este sentido, que es contrario al sentido que estamos planteando acá. Es decir, aquí estaríamos rotando en este sentido, mientras que acá estamos rotando en este sentido. Entonces ahí estaríamos diciendo, bueno, realmente esa rotación no coincide con la física del problema, estamos diciendo que rota así. Entonces lo interesante es, como esto es una multiplicación, pues la multiplicación conmutativa yo la puedo intercambiar, puedo decir, ok, magnitud de R por magnitud de F. Y esta operación me sigue dando la misma magnitud, es decir, esto es lo mismo. Sin embargo, cuando yo lo tengo escrito así, si uso de nuevo la definición de magnitud del producto cruz, pues me estaría diciendo, mire, esto que está aquí es la magnitud de R cruz la magnitud de F. Entonces, si yo hago esto, en este caso, R cruz F, R busca F. R busca F, R gira, digamos, R gira a buscar a F. Es una forma, pues, como de recordar un poco el movimiento. Entonces, miremos acá. R, digamos, la tendencia sería hacer este movimiento, lo que implica que aplicando la regla de mano derecha, el vector me va a quedar apuntando hacia arriba, como estamos viendo acá, R cruz F. Y este movimiento que estamos haciendo, digamos, este movimiento con la regla de la mano derecha, el movimiento que estamos haciendo, coincide con el movimiento que está produciendo la fuerza alrededor de este punto. Por eso, entonces, es más razonable definir el momento como R cruz F y no como F cruz R. Entonces, ahí estaría la definición que le podemos dar al producto ya vectorial, pero lo interesante es observar que partimos de la definición clásica o la definición que veíamos en un curso de física mecánica, donde nos decían el momento es fuerza por distancia. Sin embargo, al hacer esta construcción y comprender este tema de la rotación del producto cruz, de la tendencia de rotación, pues definimos ya vectorialmente que el momento con respecto al punto O de la fuerza F es R cruz F. Es interesante, ese vector de momento sería un vector que pasa por el punto O y, como hemos dicho, es perpendicular tanto el vector R como el vector de fuerza. Aquí estaría el momento M sub 0. Entonces, y el sentido sería este. Aquí vemos otra imagen que también saqué del libro de Hibbeler. Vemos que la tendencia de la fuerza a rotar es esta. Miren los dedos, la mano. Si usted primero tiene la mano abierta y trata de hacer el movimiento, abrazar este vector, se va a dar cuenta que el pulgar le va a quedar hacia arriba.
Entonces, esta es la tendencia de rotación. Esto me daría el momento de la fuerza con respecto a un punto, pero ya usando la notación vectorial. Entonces, aquí podemos decir lo que estamos planteando en todo este esquema. La magnitud del momento mide la tendencia de la fuerza F a hacer rotar el cuerpo rígido alrededor de un eje fijo dirigido a lo largo del momento de medio cero. Entonces, claro, si usted sabe que acá nosotros en la práctica tenemos una tuerca, yo le hago con esta llave esta fuerza, pues la llave va a tender a rotar alrededor de este eje. Y eso es lo que hacemos cuando hacemos uso de una llave, es decir, realmente estamos generando el momento de la fuerza alrededor de ese punto o de ese eje. Entonces, bueno, con eso en mente podemos avanzar un poco con estos conceptos. Miremos lo siguiente. Tenemos el momento de la fuerza con respecto a un punto que vimos que era R cruz F. Es decir, el momento de esta fuerza con respecto a este punto es R cruz F, según lo que vimos anteriormente. Interesante lo siguiente, ¿qué pasa si yo deslizo la fuerza? No la pongo aquí, la deslizo a lo largo de su línea de acción. Si la deslizo por acá, usando el principio de transmisibilidad, ¿qué ocurre? Ya el R no es este, sino que el R va de aquí a este punto de aplicación. Entonces, de nuevo, si yo extiendo este vector para ver su línea de acción con la línea de acción del vector de fuerza forma un ángulo teta, o un nuevo ángulo teta. Entonces acá tengo un R y el vector de fuerza sigue siendo el mismo, a pesar de que cambié el vector R. Lo interesante del asunto es observar que si yo de nuevo me pregunto cuánto es la magnitud del momento, pues me va a tocar lo mismo, me tocaría deslizarla hasta acá, la fuerza, por lo tanto la distancia va a seguir siendo esta, y en este caso, pues va a seguir siendo magnitud de R seno de teta, pero ya es la magnitud de este vector R nuevo y este teta. Entonces, finalmente, la distancia va a ser la misma. No importa si yo me alejo con el vector de fuerza, cambio R, cambio el ángulo, pero finalmente esta distancia se va a preservar si yo deslizo la fuerza a lo largo de esta línea de acción. Eso pues me lo permite el principio de transmisibilidad, y lo que estoy evidenciando ahí es que el momento que produce la fuerza con respecto a este punto no se ve alterada si yo deslizo la fuerza a lo largo de su línea de acción. Es decir, yo puedo deslizar el vector de fuerza a lo largo de su línea de acción y el momento que produce la fuerza es el mismo. No importa donde yo ponga esta fuerza. Entonces eso es bien interesante porque eso pues me lo permite y me ratifica lo que hemos hablado con el principio de transmisibilidad, es decir, el efecto de esa fuerza sobre el cuerpo es el mismo. Entonces, esto es interesante porque uno tendría o creería que porque cambió el vector R, ya R cruz F le va a dar otro momento. No, realmente le da el mismo momento con respecto al punto O. Entonces, eso pues lo vamos a usar más adelante cuando estemos resolviendo problemas de equilibrio o problemas pues del ámbito de la estática, porque me va a permitir deslizar la fuerza sobre su línea de acción y ponerla en un punto que realmente yo conozca o que me quede fácil de operar. En un caso como este, cuando yo tengo la fuerza, mírese que en este caso la fuerza está alineada con el vector R. El vector R iría de aquí al punto de aplicación. Es decir, tanto R como F son colineales. Si son colineales, es decir, en este caso serían paralelos, el producto cruz me da el vector nulo. Es decir, el momento es cero. Y efectivamente, si lo interpretamos físicamente, claro, si yo cojo la llave y le hago esta fuerza, pues esto no va a rotar. Es decir, tendencia de rotación no va a haber, porque estamos viendo de que no hay momento. Entonces eso también pues nos ayuda un poco a comprender o concientizarnos sobre qué es el momento. Entonces el momento nos ayuda o es una indicación de esa tendencia de hacer rotar un cuerpo alrededor de un punto. Entonces, con eso en mente, pues aquí estaríamos diciendo que aquí no hay momento. En este caso, repito, los R y F son paralelos, entonces el producto cruz nos da 0, que era una de las propiedades que les mostré en el video anterior, donde les mostré el concepto del producto cruz a nivel general. Entonces acá esto es una aplicación del producto cruz para dar una interpretación física, que en nuestro caso es el momento de una fuerza.
Importante recordar que el momento es R cruz F, no F cruz R. Recuerden que el producto cruz sí es anticonmutativo. Entonces yo tengo que respetar este orden. Es R cruz F para poder calcular el momento de la fuerza. Detalles relevantes, insisto, ¿quién es R? Es el vector de posición de la fuerza con respecto al punto en donde usted quiere hacer o calcular el momento. Entonces arranco aquí y termino en el punto de aplicación de la fuerza. Entonces este vector me permite darle el posicionamiento a esta fuerza. Entonces hay un teorema que se conoce como el teorema de Varignón, pero realmente cuando uno ve esta ley distributiva que la veíamos en el video anterior, que les decía que cumplen el producto cruz cumple esta propiedad, es decir, A cruz B más A cruz C, esta propiedad distributiva era algo que veíamos que tiene producto cruz. Acá ya le podemos dar una interpretación a esta situación. Por ejemplo, miremos este caso. Yo tengo en el punto A muchas fuerzas, tengo aplicado varias fuerzas y el punto A tiene un vector de posición R. Entonces, si yo hiciera R cruz la suma de todas las fuerzas, es decir, si yo sumo todas las fuerzas, recordemos que si yo sumo todas las fuerzas, pues me da una resultante. Me está diciendo, si usted hace el producto cruz de la resultante, eso le va a dar lo mismo que si hace el momento de cada fuerza y lo suma. Entonces aquí tengo R cruz F1 más R cruz F2 más R cruz F3. Entonces el momento que produce esta fuerza con respecto a este punto, el de esta fuerza con respecto a este punto, el de F1 con respecto a este punto, el de F3 con respecto a este punto. Si yo hiciera esos momentos individuales y los sumo, eso va a ser igual a que yo haga un solo producto cruz. Del R cruz la suma de todo esto. Entonces en algunos casos me conviene, por supuesto, trabajar con este lado izquierdo o en algunos casos me conviene trabajar con el lado derecho. Depende de la necesidad que yo tenga. Pero la conclusión importante acá es decir que el momento de la fuerza resultante es igual a la sumatoria de los momentos de cada fuerza. Esa es la conclusión importante, que ya es una interpretación física de esta ley distributiva que veíamos anteriormente. Acá pues ya es de punto más abstracto, más genérico, como ocurre en un curso de álgebra lineal. Acá ya le estamos dando una aplicación en la física para el concepto de momento de una fuerza. Eso es lo que yo te quería mostrar. Espero que te haya gustado el video. No te olvides suscribirte, compartirlo con tus amigos y darle like. Por supuesto, déjame los comentarios en la parte de abajo de este video y si hay alguna duda o algo o algún ejercicio que tú quieras que yo te ayude a resolver, déjamelo saber para ayudarte. Nos vemos en el siguiente video. Gracias por la atención.